All glories to the Supreme. All glories to the Supreme. All glories to the Supreme. All glories to the Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. So, today we can talk a little bit about Upadesamrta. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre el Upadesamrta. Just a little introduction. Una pequeña introducción. I need to encourage actually to read it. Principalmente para entusiasmar a los devotos para que lean. It's a very small book. Es un librito muy pequeño, but actually it's extremely important. pero en realidad es muy importante, extremadamente importante. In the preface En el prefacio, to Upadesamrita, then Srila Prabhupada, he writes, Prabhupada escribe en el prefacio, as Chaitanya Mahaprabhu mientras que Chaitanya Mahaprabhu has written Shikshastakam, escribía el Shikshastakam, then Rupa Goswami, he has written Upadesamrita. así que más o menos al mismo tiempo que, así como el señor Chaitanya escribía el Shikshastakam, Rupa Goswami escribía el Upadesamrita. And we know that Shikshastakam is actually 8 verses of teaching of Chaitanya Mahaprabhu. Entonces sabemos que el Shikshastakam son 8 versos de las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu. His whole teaching condensed. Todas sus enseñanzas ¿cómo se dice? Condensadas. And then we know it's
only teaching actually of him, and then Y he sabemos put que en everything realidad son in. las únicas enseñanzas del Chaitanya Mahaprabhu y él puso todo lo que pudo dentro de estos 8 versos. So the same thing, Entonces lo And, mismo, Rupa Goswami, Rupa Goswami, he put everything into Upadesamrta. él puso todo en el Upadesamrta. Even though it's just a few verses. A pesar de que son solamente unos poquitos versos, But it takes us from the beginning of the devotional service pero nos lleva desde el comienzo del servicio devocional all the way up to Krishna Prema. todo el camino hasta llegar a Krishna Prema. So, to read or to study Upadesamrita, Entonces para leer o para estudiar el Upadesamrita, it's very important if we are really serious in devotional service. entonces es muy importante que estemos realmente, que tomemos realmente en serio el servicio devocional. I have here, Maharaj. If you want to read something, I can just read it in Spanish. That's the text one. That's the preface too. I can read the preface if you want, or just the verse one. Anyway, you just tell me. Yeah, I think we're just okay. So it's just the introduction Okay. to the book. So now we will explain about the structure. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo funciona la estructura del Upadesamrita. See, so we'll focus today on like the first 4 verses. Vamos a enfocarnos en los primeros 4 versos. So in the first verse, Entonces en el primer verso, Vacha Vegam, Manasakruta Vegam, Iva Vegam, Drapashta Vegam, Etam Vegam, Yovishayada Ira, Sarvam, Mahinam, Prithim, Sashishya. So it's a sober person who can tolerate the urges to speak, the mind's demands, the action of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals, is qualified to make disciples over the world. bueno, entonces dice la persona ecuánime que pueda tolerar el impulso del habla, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos de todo el mundo. So now, this first verse is about what we need to do first. Entonces, primeramente, en este verso 1 nos indica lo que tenemos que hacer, primeramente. And that is to be focused on ourselves, Y eso se trata de enfocarnos mucho en nosotros, to control our urges. de controlar nuestras energías. So like we were talking about the Amanina, Así como hablábamos de lo que es Amanina, you focus on first what you have. entonces uno se enfoca primero en lo que uno tiene dentro, ¿verdad? So first you have to be able to control the urges. Así que uno primero tiene que controlar esas, ¿cómo se dice? Energías. No energías, ¿Impulsos? como esas urgencias, pero si hay una palabra específica, pero sí ya. Exigencias. Exigencias, ahí está. Tenemos que controlar primero las exigencias. So that is Vacho Vegam Eso sería Bacho Vegan. means to control speech. Primero controlar en lo que uno dice, ¿verdad? La lengua. So one has to be very controlled in what comes out of his mouth. Entonces uno tiene que controlar mucho lo que sale de la boca de uno. Speech is very powerful. Dice que la palabra es muy poderosa. With a word you can hurt somebody much more than physically. Dice que con una sola palabra uno le puede lastimar más a alguien que físicamente. And you have to be very careful because what you say you cannot undo. Y tiene que tener mucho cuidado uno porque con lo que uno dice ya no hay forma de volver atrás. So speech is very powerful Así que el habla es muy poderosa, and therefore it's important to control it. así que es muy importante por ende controlarlo. And how you speak, what you speak, it also sets in what guna you are going to be. Y también cómo hablas y de qué hablas va a definir también en qué modalidad o en qué guna estás. You talk Prajalpa, it's going to be the consciousness of the Prajalpa. Entonces si uno habla de Payalpa o cosas que no tienen nada que ver con Krishna, entonces vas a tener esa conciencia que no es de Krishna. Y así. So, Ya. so therefore, the urge to speak is there, Por eso esa exigencia de hablar está ahí, existe. but we have to be
control. Pero tenemos que tenerla bajo control. We cannot just let the mouth speak whatever it wants. No tenemos que dejar que la mente simplemente diga lo que quiera. O sea, que la boca simplemente diga lo que quiera. So basically, what's in your mind comes out of your mouth. Así que básicamente lo que suele suceder es que todo lo que está en nuestra mente suele salir por la boca. So if you control your mind, then the speech is controlled. Así que si uno controla la mente, entonces también puede controlar el habla. And if you are conscious of it, then you control what comes out of your mouth, and then that's where you control your mind. Entonces si uno está consciente de eso, puede controlar lo que sale de la boca y de esa manera también está controlando lo que está en la mente. And that's why there's Vacha Vegam and Manasa Vegam. Por eso Vacho Vegan y Manasa Vegan. So you have to be really in control of your mind than to control the speech. Entonces uno tiene que estar en control de la mente de manera a controlar la lengua o el habla. So like what we are talking about, so now this is practical application. Now, what we Entonces do. lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, es una manera práctica de practicar esto. So control the speech, Controlar el habla then control the mind, y controlar la mente, and control anger. controlar la ira. No. Anger is also something which comes out because of the unfulfilled desires. Entonces la ira es algo que aparece cuando los deseos no están complacidos, no son satisfechos. No, Shastra actually says that there is a sequence to what happens when desires Los are shastras fulfilled. describen que hay como una secuencia por la cual, de cómo llega la ira, de cómo sucede, ¿verdad? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Esos son los diferentes niveles de cómo llega. So Kama is a desire, Entonces kama es el deseo. and if we have a desire and then desire is not fulfilled, Entonces tenemos el deseo y este deseo no se cumple, we get angry. nos enojamos. Then, and That's krodha. No. yeah, Ya, entonces de Kama, kama pasa a Krodha. krodha. Krodha is the anger. Now, if still the desire is not fulfilled, Entonces primeramente tenemos un deseo, el deseo no se cumple, se vuelve ira. Entonces si después de la ira el deseo sigue sin cumplirse, I'm angry and I want the desire to be fulfilled. estoy enojado y quiero que este deseo se cumpla, So Lobha comes, entonces aparece loba. greed. En la avaricia sería, ¿verdad? Avaricia. Avaricia. Codicia. Yeah, I want it. Yo quiero esto. No? And if still not fulfilled, Y si todavía a pesar de eso no se complementa este deseo, Moha. aparece moja. Moha is like a fog. Moja es sí, la ilusión. You start, no, you want to Moja es fulfill como it. ¿cómo se dice? Como la niebla. Como la niebla se escribe. Everything becomes like, clouded, and then you just focus on the desire. Sí, todo se vuelve como nublado y solamente te enfocas en el deseo, dice. Sometimes like you get the tunnel vision, right? Ves como una visión de túnel que se dice, ¿no? Solamente es eso. You Yeah. just want that. Solamente querés eso, dice. Ya nada importa el resto. Sí, no importa más, vos querés complementar ese deseo que te llevó a la ira y todo eso. Que- So everything gets covered, just the desire. I want it. Entonces solamente te enfocas en ese deseo que quiero, como que te encaprichas. No? And if still not fulfilled, Y si sigue sin cumplirse este deseo, then you get into mada. y entonces pasás al estado de mata. Mada is crazy. Mada es locura. You get crazy after getting up. It's the same like mada. Yeah? Yeah. Yeah. Es the same. Yeah. Madness, ya. Madness, yeah. And if still not fulfilled, Y si a pesar de ya llegaste al estado de locura y si todavía no se puede complementar tu deseo, then matsarya means lost. entonces llegas al estado de matsalya, que significa que ya te perdimos, te perdés. Ilusión completa. Sí. So, in all these stages, either we get our desire fulfilled, Entonces en todos estos estados mentales, vamos a decirle, o logras que tus deseos se complementen, se cumplan, and then we don't go to the next, y así no pasamos a esos peores niveles, ¿verdad? or we give up the desire, O abandonamos ese deseo
and then we don't go to the next. Y no pasamos al siguiente de esa manera. So if we can control the desire, and no, okay, I have a desire, Y si puedes controlar ese deseo, entonces, por ejemplo, tengo ese deseo and it's not fulfilled, y no puedo cumplir ese deseo. so what? Entonces, ¿qué? No. And then no need to get angry, Entonces no hace falta que yo me enoje. and no need to go through all the Y stages. no hace falta que pasemos por todos los otros estados. But if I want it, then I'm going to go through it. Pero si tanto quiero eso, entonces voy a empezar a escalar así por todos esos niveles. And that it works, and how it works, you see, like for example, a drug addict. Por ejemplo, un drogadicto dice, You see all the stages. puedes ver toditos estos estados en un drogadicto. No. First I want it, and Primero then yo quiero, no, he wants the feeling of the satisfaction, but he's not getting it. primero quiere la sensación de la satisfacción, pero no lo consigue. So anger or cannot get the drug. There's Entonces se anger, enoja porque no puedo conseguirlo, but he still wants it. pero todavía sigue queriendo. No. And then the greed is there. Entonces ahí ya está la, ¿cómo era? Avaricia. La misión, Codicia. la codicia. And tunnel vision, no, Después ya conseguí esa visión del túnel, que solamente querés eso todo como alrededor desaparece y vos solamente estás enfocado en conseguir eso. craziness. Te vuelves loco And no. y después te perdés. Everything you can see. Todo eso se puede ver en Stages. una persona así, en estos So it niveles. depends on how much we are desiring what we want. Entonces depende mucho de cuánto realmente deseamos lo que queremos. And if not fulfilled, then we go. Y si no se cumple esto que queremos, entonces así vamos escalando todos estos niveles, ¿verdad? But if we can control the Krodha Vega, Pero si podemos controlar este Krodha Vega, then we don't have to get all this. no hace falta que Craziness. pasemos por todo esto, por toda esta locura. It's up to us. Todo depende de nosotros. That's all in our control. Todo está bajo nuestro control. Then Jiva Vega. Después tenemos Jiva Vega. So Jiva is also tongue. The tongue is there for speaking. Tongue Entonces, is there for eating. vegan es también la lengua. La lengua está para hablar también y para comer. To speak and to eat, you said, right? Yeah. Sí. And so we desire to eat like opulent food. Entonces deseamos, por ejemplo, comer una comida opulenta, ¿verdad? And for that person is also desire, able to do anything. Entonces esa persona que quiere también una buena comida también es capaz de hacer todo. And especially when you speak like of people who have money, Especialmente cuando hablas de personas que tienen dinero, dicen. they will do some like unspeakable things, Ellos van a hacer cosas que ni siquiera podemos mencionar. desiring for unspeakable things. Van a desear cosas que ni siquiera podemos hablar. And then that's a feeling of I'm superior. Y esa es la sensación que tienen de que soy superior, ¿no? So controlling the tongue, Así que controlar la lengua it gives us very great advantage, Arjuna. Gives us very great advantage entonces controlar la lengua nos da una gran ventaja how to control the mind. para controlar la mente. And Udara, that's a belly. Entonces Uttara es el estómago, So it's also like in the same line actually. así que está todo en la misma línea. So how much you eat. ¿Cuánto comes? Now, for brahmacharis actually, the Shastra says there is no limit to how much they can eat. Dice que para los brahmacharis realmente dice que no hay un límite de cuánto pueden comer. But Los bailes y los kids, they can eat. Dice los no. niños también pueden comer mucho, dice. But for everybody else, there Pero is. para todos los otros ashrams, sí. But anyway, so yeah, brahmacharis, kids like they overeat. Entonces vemos que los brahmacharis y los niños normalmente sobrecomen, ¿verdad? Comen de más. If they are full, that they maybe they can they don't even generally sleep. They just go and start running around. Dice que incluso ellos pueden comer mucho y no es que se acuestan a dormir, empiezan a correr o a hacer otras cosas, como que tienen mucha energía. Everything is digested and it's perfect. Porque su sistema digestivo es súper perfecto, así que le hace The bien. body can start getting older. Pero a medida que el cuerpo envejece, You can't do that. no podemos hacer eso.
and then there should be a control. Así que tiene que haber un control. So, if these urges are in control, Entonces, si estas exigencias están bajo control, then one can remain dhira. uno puede permanecer en el estado de dhira. And that's the whole point. Y eso se trata todo. We're talking about the amanina, that's how you can remain dhira. So this is another way. Entonces hablábamos de amanina, que a través de amanina uno puede permanecer dhira. Y esto es de la misma manera. And then Rupa Goswami goes to the next verse. Y después Rupa Goswami va al siguiente verso. And so in the first verse we know what we should do with ourselves to remain being in control. Entonces en el primer verso Rupa Goswami nos explica qué tenemos que hacer para mantenernos bajo control. And now in the second verse, then he tells us then what should we avoid not to break the following of the first verse. Entonces en el segundo él nos indica qué tenemos que evitar para no hacer, para no caer en las cosas que está describiendo en el verso primero. So there are principles to be followed. Entonces hay principios que uno debe seguir. And of those, then he says most important is controlling prajapa. Entonces dice que de todo lo que citó en el primer verso, lo más importante es controlar el prayalpa, o sea, hablar cosas que no tienen que ver con Krishna. And also not to then associate with worldly minded people. Worldly, what do you mean by worldly? Means like atheists, Methodists. Y después habla de no asociarse con personas de mente que no tienen a Dios en su mente, como ateos, materialistas. So the first verse talks about what we should follow Entonces el primer verso habla de lo que tenemos que hacer to be able to follow the first. Para poder seguir las exigencias. And actually to control the mind. So the second verse talks about how to, okay. Yeah. So we want to control the mind. That's actually the point in the first verse. Entonces el punto del primer verso realmente habla de controlar la mente. But if I say, okay, I want to control my mind. Pero si yo digo, por ejemplo, bueno, quiero controlar mi mente. And then, but okay, I will just talk some prajalpa. Pero voy a hablar cualquier cosa, cualquier prayalpa. I will just go with my friends to a pub and then Me voy a ir al pub con mis amigos y vamos a beber algo. And I'm controlling my mind. Y así controlo mi mente. So it won't work, right? Así no va a funcionar eso. So there are first things to avoid. Entonces, primeramente hay cosas que uno tiene que evitar To not to lose the control of the mind. para no perder el control de la mente. But Pero just to prohibit something to do, it's negative. Pero solamente el simple hecho de prohibir nomás algo para hacer es negativo, dice. And in its own, it won't fully help. Y por sí solo no va a ayudar simplemente el hecho de prohibir algo. It's like by following regulative principles, Es como por el hecho de seguir principios regulativos, one doesn't become Krishna conscious. uno no se vuelve consciente de Krishna. You become Krishna conscious by following chanting of the holy name. Porque uno se vuelve consciente de Krishna por cantar los santos nombres. So like we talked about, always remember Krishna, never forget Krishna. Como hablábamos de siempre recordar a Krishna y nunca olvidar a Krishna. So they never forget Krishna, that's the negative Entonces part. nunca olvidar a Krishna es como la parte negativa, ¿verdad? But following that will not make you Krishna conscious. Pero si uno sigue eso no te va a hacer consciente de Krishna. We have to follow the positive one. Tenemos que seguir la parte positiva, That's the main focus always. which is remembering Krishna, Yes, always que remember. es siempre recordar a Krishna. And that makes us Krishna Y conscious. eso nos vuelve conscientes de Krishna. So, but he first points out what we have to avoid doing. Entonces primero Rupa Goswami nos apunta qué es lo que tenemos que evitar hacer. And now in the third verse, then he says, okay, now you control your mind, or you want to control your mind, you avoid doing the bad things, Entonces en el tercer verso nos dice, bueno, ahora controlas tu mente, evitas hacer las cosas malas o las cosas que no tenés que hacer. and now it's what you have to do, what's the positive one. Y ahora nos guía en el tercer verso sobre las cosas positivas que tenemos que hacer. So if we do that, Entonces si hacemos eso, then we can actually keep the mind in control. y si hacemos eso, entonces realmente podemos mantener la mente bajo control. And of those, then we should focus on its association with Y de eso saintly tenemos devotees. que enfocarnos en asociarnos con devotos.
So that's very powerful. porque es muy poderosa, dice. And maintaining, we need to maintain and develop and maintain utsaha. Y tenemos que desarrollar y mantener lo que se llama utsaha. Utsaha is enthusiasm. El utsaha significa entusiasmo. So if we have enthusiasm, Si tenemos entusiasmo, everything is easy, right? todo es fácil. But Yeah. if there is no enthusiasm, then everything just dies off. Porque si no hay entusiasmo, todo muere. It's just like since you came here, we are all so ecstatic. So everybody is even waking up very early and going to bed very tired at night. But we will come again the next day and we are like all happy because we are enthusiastic. Yeah, exactly. Le estoy diciendo a tu mamá Raj, que es como que él cuando está ahora él, como que todo el mundo está entusiasmado y todos se despiertan temprano y se acuestan tarde, igual nomás se levantan otra vez entusiasmados el otro día para hacer las cosas porque está él, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el entusiasmo, el ejemplo de entusiasmo. So the enthusiasm gives you the strength to continue. Entonces el entusiasmo es lo que te da la fuerza para continuar. And remember how enthusiasm is generated? Y acuérdense cómo se genera el entusiasmo, No, through realizations. a través de realizaciones. You realize things, Uno entiende las cosas generates the enthusiasm y eso genera el entusiasmo. and the endeavor to continue. Y el esfuerzo para continuar. O sea, ¿cómo es endeavor? El esfuerzo es, ¿verdad? No. Como el impulso para continuar. Yeah. So you see how everything is connected. Así que pueden ver cómo está conectado todo. So then, no, we see. Okay, you want to control your mind. Así You know que- what not to do. You know what to do. Entonces sabemos que queremos controlar la mente, sabemos lo que tenemos que evitar hacer y lo que debemos hacer. And then he goes into in the fourth verse. Then he says, okay, now how to do it. Y ahora en el cuarto verso nos indica cómo hacer esto. Then, no, he gives the six principles. Darati pratignati, bhugyamapti prichati, bhungte That's in bojayate. the fifth verse. Fourth. Entonces en el cuarto verso, so the fourth verse is what? It gives the Ah. method how to apply. Bueno, entonces en el cuarto verso él nos da el método para cómo aplicar esto, que describió en el primero, segundo y tercer verso. So the first verse is about ourselves. Entonces en el primer verso se trata de nosotros. And then the second verse is about me towards others. Entonces en el segundo verso se trata de yo hacia los otros, What should I avoid? qué es lo que tengo que evitar. The third one is also with others. Then Entonces en el tercero también habla de yo de mí hacia los otros, what should I do? qué debo hacer con los otros. And then the fourth verse is how should I do it with others? Y en el cuarto se trata de cómo yo puedo aplicar esto con los otros. So there are exchanges, and Rupa Goswami, he calls them as loving exchanges. Entonces hay intercambios y la Rupa Goswami los llama intercambios amorosos. And if practiced among devotees, Y si se practica entre devotos, it will enhance your devotional service. va a enhance Your devotion. It will increase. Ya, entonces si uno practica esta velocidad entre devotos, entonces va a incrementar tu servicio devocional. But these principles are universal. Pero estos principios realmente son universales. So if practiced No among practicados. non-devotees, Incluso por los no devotos, it will increase your affection for the material world va a incrementar tu afecto por el mundo material. because they work. Porque funciona. And you see, Dharate Pratignati, it's giving gifts and accepting gifts. Por ejemplo, la primera parte, ¿verdad? Es dar regalos y recibir regalos. And that works. Y eso You want to funciona. please your friend, Si vos querés complacer a tu amigo, or you want to please anyone, o querés complacer a alguien, your cualquiera, mother-in-law, a tu madre, give gifts. le das un regalo, ¿verdad? Everybody is happy to receive gifts. Todos son siempre felices cuando se reciben regalos. Or you upset someone, right? O por ejemplo, le molestas a alguien, ¿verdad? Le molestaste a alguien. Then you want to give a gift, Entonces le das un regalo no? And then asking for his forgiveness. y le pedís que te disculpe. So it's a very powerful exchange. Entonces es un intercambio muy poderoso el de dar y recibir regalos. And in Vedic culture, Y en la it's cultura very védica, much used like that also. en la cultura védica es muy utilizado, dice de esta manera también. It's a reciprocation. Se llama la reciprocidad. No, it's like yeah. Then you have Guhya Makiti Prichati. Entonces después tenés Guhya, Mahiti, Prichati. That means that one should be able to
no, hear someone. If somebody has some problem, then you should be able to have a friend you can open up to in confidence. Entonces dice que eso significa que uno puede abrir, tener alguien en quien confiar, con quien pueda abrir su mente, ¿verdad? If you know you have a friend you can share your problems with, Entonces si vos sabes que tenés un amigo con quien poder compartir tus problemas, then you have a great advantage. entonces tenés una gran ventaja. No. So, and at the same time, no, so being able to hear and Y also al mismo tiempo being tener la able- capacidad de escuchar también los problemas de los otros, ¿verdad? and being able to reveal. Y también tener la capacidad de revelar también tus problemas. So to reveal and to also hear others. Entonces, eso sería la capacidad de revelar y también la capacidad de escuchar a los otros. When we have a problem, Cuando tenemos un problema, and then the biggest problem actually is that if we have to keep it for ourselves. él dice que la mayoría, cuando tenemos un problema, dice que el mayor problema es realmente que nos guardamos para nosotros mismos. But if you have a friend you can share a problem with, Pero si vos tenés un amigo con quien compartir tus problemas, even though he may not give you even a solution, incluso si él no te puede dar una solución a tu problema, but still it already releases some of your problem. pero el simple hecho de contar ya saca mucho te soluciona mucho de ese problema. Te alivia. So to have a friend whom you can trust, Entonces tener un amigo en quien puedes confiar it's a very great boon. es algo muy bueno. Unfortunately nowadays, relationships are very shallow. Dice que desafortunadamente hoy en día las relaciones son muy playas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Playita, superficiales. And now, especially now with the media, it's even Especialmente con worse. toda esta, ¿cómo se llama? Con las redes sociales. Like, on a Facebook, you can have thousands of friends, Puedo tener miles de amigos en el Facebook, but it's just a number. pero es solamente un número. But who are your friends? ¿Quiénes realmente son tus amigos ahí? Some years ago, just when it started, Algunos años más atrás, cuando empezaba, so there was some girl, that was in England somewhere, esto pasó en Inglaterra, en un lugar, había una chica, and she had like 100 friends on the Facebook, ella tenía como 100 amigos en Facebook. and she had some idea, okay, let's invite my friends for my birthday party, Entonces dijo, le voy a invitar a estos mis amigos de Facebook a mi fiesta de cumpleaños. and she woke up in the morning, Ella se levantó en la mañana, and there was some like a stranger walking around their house, había unos cuantos extraños ahí caminando por su casa. and the mother was very worried. La mamá estaba muy preocupada She went out and what are you doing here? y la mamá se bajó y dijo, ¿qué es lo que están haciendo acá? Well, we are friends of your daughter and she invited us. Dijo, somos amigos de tu hija y ella nos invitó. Dice. No. So it's some sleazy guys. Son gente desconocida, así. So it's not the same. Así que no es lo mismo, dice. And there is no point of looking for the quantity of relationships. Dice que no tiene ningún punto el hecho de buscar cantidad de relacionamiento. Dice. What counts is the quality. Lo que importa es realmente la calidad. And even if we have like one or two friends, Incluso aunque tengamos uno o dos amigos, it's like gold. es como el oro, dice. So that's important. Eso es muy importante. And these are the exchanges. Y estos son los intercambios. And bhumte bojayate, Bhumte bojayate. that's serving prasadam and taking prasadam. Eso se refiere a servir prashadam y aceptar prashadam. That's also very important. Es muy importante. Like you invite somebody to your house, Voy a invitar, por ejemplo, a alguien a tu casa, then serving prasad, it's there. entonces a ella le servís prashadam, ella puede ver eso. Taking prasad together, Y comen prashadam juntos. and you see like Chaitanya Charitamrita. Great part of Chaitanya Charitamrita is about cooking, and serving and eating. Entonces, si uno lee en Chaitanya Charitamrita, dice que la mayor parte de él se trata de cocinar y de comer juntos. So there is a great importance to cooking and serving and eating. Entonces dice que hay una cuestión muy importante acerca de cocinar, comer y compartir. De No. cooking and eating.
in our culture. en nuestra cultura. So, because it's nice way. This seva, Es un seva, es un servicio. but it's a nice way, how to satisfy the tongue Es una buena manera de satisfacer la lengua and control the mind at the same y time. controlar la mente al mismo tiempo. So, it's a very, these are great ways how to actually develop the loving exchanges. Entonces estas son grandes formas de desarrollar el intercambio amoroso. So, if these are followed, then it will create more affinity for the devotional Entonces, service. si esto se sigue adecuadamente, va a crear mucha afinidad entre devotos. So that's what we are trying to. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer. So, and then it continues how we are supposed to, or what we are supposed to do more in higher devotional activities. But these are the basic. Entonces, después continúan lo que debemos hacer en otras cuestiones más elevadas en cuanto al servicio devocional, pero esto es lo básico. So it's good to study, especially the first 4 verses. Entonces, es muy importante estudiar. Entonces, ahora estamos trabajando en los 4 primeros versos. And really think about how Tenemos we que can pensar apply mucho en it in eso our life. y ver cómo podemos aplicarlos en nuestra vida. So anyway, that's like a brief introduction and to Entonces, esta es una breve introducción Upadesamrta, para el Upadesamrta. and then hopefully it will develop more utsaha and to read it. Entonces, esperemos que desarrollemos más utsaha para que queramos leer más. Utsaha, ¿cómo va a decir utsaha? Enthusiasm. Entusiasmo. No? So even though it's like a really small book, but the importance should not be underrated. Dice que a pesar de que es un libro muy pequeño, dice que la importancia no debe ser baja, ¿cómo es? Overrated, no, underrated. Underestimated. Decir que no se debe subestimar. ¿Sí? So it's good to read it. Even like if you start with your Prabhupada's books, then read Upadesamrta. Entonces dice que si uno empieza a leer los libros de Srila Prabhupada, uno tiene que leer Upadesamrita. And it's also a transcendental literature. Es una literatura trascendental, So more you read, then more instructions you get. así que cuanto más leen, más instrucciones van a obtener. Always some new instructions. Porque a pesar de que relean, siempre van a haber nuevas instrucciones. So just by studying Upadesamrita, one can come to Prema Bhakti. Así que simplemente por estudiar el Upadesamrita uno puede conseguir Prema Bhakti. Ya. Hare Krishna. Any questions? Cuestiones de base. Hamsa's question, no? Hoy preguntas. Allá Govinda. Ahí escuché que Maharaj explicó que controlando la mente, controlamos el habla y todo. Pero en el Bhagavad Gita le dice a Krishna que es muy fácil controlar el viento que la mente. Okay, so you are saying that the Upadesamrita says that... ¿Cómo era la primera parte que me dijiste? Controlando. Dijo que controlando la mente controlamos el habla. That by controlling the mind we can control the tongue and the other things, but in the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna that controlling the mind is harder than controlling the wind. Ahora hace poco leí casi de Prabhupada, y un devoto le decía, Prabhupada, es difícil calmar mis rondas porque no puedo controlar la mente. So he was here in a class of Prabhupada where a devotee asked to Prabhupada that controlling the mind is, and chanting around is hard because he couldn't control his mind. Entonces Prabhupada le dijo, yo no te he dicho que controles la mente. So Prabhupada said, I didn't tell you to control your mind. Lo que yo te digo es que cantes y pongas atención. What I was saying is that you should chant and be attentive. Pero, entonces, el canto sería lo ideal para controlar la mente. So will be the japa chanting the ideal thing to do to control the mind. Y si es así, And if it is like that, algunos tips para que nosotros podamos usarlo para controlar la yapa. so if you have some tips to give us to be more attentive in our japa chanting. Por ejemplo, en mi caso,
hay días que me levanto 2 de la mañana y canto muy bien y ya. And sometimes he wakes up at 2 in the morning and he chants, he has a good quality of japa. Y con entusiasmo. And with utsaha. Pero hay días que no hay entusiasmo. But sometimes there's no utsaha. Que los he dicho para- So can you give us some tips to develop this? Yeah. See, the controlling the mind, there is no really need even to like focus on it. Dice que para controlar la mente no hay ninguna necesidad incluso de enfocarse mucho en eso. It's like when you are hungry, Es como cuando tenés hambre, you don't focus on the hunger. vos no te enfocás en el hambre. You don't focus on giving up hunger. Vos no- You don't focus on giving up hunger. y tampoco te enfocás en dejar de tener hambre. You just eat. Vos simplemente comes. When you eat, Y cuando comes, the hunger goes away. el hambre se va. So no need to worry about it. Así que no hace falta preocuparse. No? So the mind, then if you focus on the utsaha, you do the right things, Entonces si uno se enfoca en el utsaha y hacer las cosas correctas, en el entusiasmo y hacer las cosas adecuadas, then you capture the mind. uno captura automáticamente la mente. You do the right things, Hacer las cosas correctas, you capture the mind and you get the mind controlled by the intelligence automatically. entonces dice que así de esa manera automáticamente controlar la mente por hacer No, like las cosas con entusiasmo. you said, sometimes you get up early and then there's enthusiasm, Como vos decís que a veces te levantas temprano y hay entusiasmo sometimes there is not, y a veces no hay, right? Sometimes it's cold, a veces hace frío, it's more difficult to get up. es más difícil levantarse, Sometimes no, you are tired, a veces tenés sueño, estás cansado, sometimes you are sick. a veces estás enfermo. But that's the point. Then, no, when Krishna says to Arjuna, Pero ese es el punto, porque cuando Krishna le dice a Arjuna, Matras Parshas to Konteya Siteshna Sukha Dukha Da, that things are, no, the happiness and distress, they are changing like, no, winter and summer season. porque ahí le dice entonces Krishna a Arjuna que la felicidad y la aflicción cambian como cambian las estaciones. So the real thing, how we can control the mind, Entonces la verdad, la manera de poder controlar la mente it's steadiness. es a través de estar estable, de ser Dhira. estables, To remain dhira. de permanecer dhira. And in the beginning, see, dhira automatically happens when you are, no, you remove your anarthas. Dice que la estabilidad automáticamente aparece cuando uno remueve sus anartas. But when we are controlled by the anarthas, Pero cuando estamos bajo el control de los anartas, so our attachments for our desires, nuestros apegos, nuestros deseos, they make us adhira. nos vuelven adhira o nos vuelven Unsteady. inestables. So what we want to then become steady. Lo que queremos es realmente volvernos estables. And at the beginning, then the way how to do it is sadhana. Y al comienzo la forma de hacerlo es sadhana. So why this sadhana bhakti is exactly meant for what you need to do in the beginning to control your mind. Sorry, Maharaj, just the beginning. The why this sadhana bhakti Sí. is meant for to instruct us what we should do Entonces el Vardhana Bhakti está hecho para instruirnos cómo debe hacerse. to be able to achieve the goal, means O control the lo que mind. tenemos que hacer para alcanzar esa meta que es controlar la mente. Because by following the principle, restrictions, Entonces, a través de seguir, por ejemplo, por seguir los 4 principios regulativos, yama niyama, restrictions and then instructions. entonces están las restricciones y están las instrucciones. So sometimes it's easy, A veces es fácil, but then sometimes it's difficult. pero a veces es muy complicado. But because it's sadhana, I said I will do it. Pero como tengo un sadhana, entonces yo digo, tengo que hacerlo. So no matter what. Entonces yo lo hago sin que importe nada. Sometimes I'm enthusiastic to get up, A veces tengo entusiasmo para levantarme and it's easy. y es más fácil. Sometimes I'm not Y a enthusiastic. veces no tengo entusiasmo, But no, I said I promised. I made a vow. I wanted to do it. pero yo lo digo, yo prometí, me comprometí con esto, así que lo voy a hacer igual. So I will do it anyway, even though I'm not enthusiastic. Entonces yo digo que tengo que hacer esto a pesar de que no tenga entusiasmo. Sometimes being tired, A veces estoy cansado,
Oh, I have the right to sleep longer. Entonces decís, ay, tengo el derecho a dormir un poco más. But no, I said I will get up. Pero no, yo dije que me iba a levantar So temprano. I get up. Así que me levanto. No. Being sick. A veces estoy enfermo. Now you are sick. Yeah, you have the right to sleep. Entonces decía, ay, estoy enfermo, tengo derecho a dormir, a descansar. But actually, no. When you are sick, then it's good that at least you try in the morning to get up. Pero cuando uno está enfermo, por lo menos es bueno que uno intente levantarse a la mañana. And many times when you take bath, Y a veces cuando uno se baña, then no, you're fine. te sentís mejor. Sometimes not. A veces no, And then okay, lie down again. entonces acostate otra vez de vuelta, ¿verdad? But just maintain the sadhana. Pero mantenerse sadhana. If you say you want to get up early in the morning, Si, then do it every sí day, que tenés, sí que decís que querés levantarte todos los días temprano, tenés que hacerlo, no matter what. sin que importe nada. And that will make you a responsible person, Y eso te va a volver una persona muy responsable, a reliable person. una persona confiable. See, there was one, in one Russian town, I think it was some Murmansk or something. Había un pueblo ruso, dicen, It's near like a North Pole, está cerca ya del Polo Norte. and there is nothing there. There is just one factory. No hay nada, dice allá en ese lugar, solamente una fábrica. Some not defense, some no, whatever they make some weapons or something like that. Dice or que hacen cosas ships. de defensa militar, algunas armas, unos barcos ahí. Anyway, so the whole town is there. People are there only for the Así, company. así que la gente que realmente trabaja, que la gente que vive en ese pueblo realmente es porque trabaja en esa fábrica. And no, in the winter you get probably minus 30, 40 degrees easily. Y dice que, que fácilmente en el invierno conseguís unos 30 grados bajo cero. It's crazy. Es una locura eso. So then, no, one of those winter days. Okay, there is a. Of course, there are some schools, right, for children. Dice because- que hay escuelas para los niños y todo. So now one of those schools, then there was one teacher, Entonces en una de esas escuelas había un maestro and then he would come in the morning. y él llegaba temprano por la mañana, He opens the school, abría el colegio and the workers they bring the children. y los trabajadores le traían a sus hijos, They give them to the school and go to work. le dejaban en la escuela y se iban a trabajar. And the teacher, he was he was very responsible, El profesor era muy responsable and everybody was always relying on him. y todo el mundo confiaba siempre en él. So one day, then the laborers they come with the kids. Un día vinieron todos los trabajadores de la fábrica And con it's sus cold, niños. it's also windy, Hacía mucho frío y había mucho viento and the teacher wasn't there. y el profesor no estaba ahí. No, the school was closed. La escuela estaba cerrada, But they need to go to the work. pero yo tenía que ir a trabajar. No, so then now what to do? Entonces, ¿qué iban a hacer? Porque le tenían que dejar a su niño a la escuela y tenían que ir a trabajar y no estaba el profesor para dejarla. They Así que cannot come late. They cannot take the kids with no them. podía llegar tarde al trabajo, no le podían llevar de vuelta a los niños. So they tie the kids to the fence Así que le ataron todos los niños ahí por la reja. because it was very windy. Porque había mucho viento para que no huele, ¿verdad? Con el viento. No, they let them there in cold. Y dejaron a los niños en el frío. Went to work Se fueron a trabajar because they were confident that the teacher will come. porque tenían la confianza de que los niños, que el profesor iba a volver. No. Now the teacher, he had a difficulty with cars. Dice que lo que pasaba era que el profesor tenía una dificultad con el auto. Because in that cold, Porque en el frío everything is very questionable how it works. Porque en el frío es realmente muy cuestionable cómo todo funciona, ¿verdad? But he knew that everybody will rely on him. Pero él sabía que todo el mundo iba a confiar en él. So he immediately tried to work out some other way. Así que borrow some other automáticamente car. este profesor trató alguna manera de que funcione y llegar al colegio. But so he came there, everything on time. Al Just final llegó otra vez a tiempo, he untied the kids, bring them le to the desató a school. todos los niños y le metió a la escuela That was Kundram. y el colegio continuó. But you can see,
he was responsible, pero pueden ver que él era responsable, reliable, era confiable, and people were they were relying and trusting him. y todo el mundo confiaba en él. So that's what when you see the person is Dhira. Y eso es cuando vos ves que la persona es Dhira. So therefore, we should focus on the sadhana. Así que tenemos que enfocarnos en el sadhana. The sadhana Así que sadhana es, is the process. Sadhya is the goal. así que sadhana es el proceso, sadhya es la meta, And sadhaka is the person who is going through the process achieving the y goal. sadhaka es la persona que ejecuta este proceso para llegar a la meta. So that's how you can control the mind. Así que esta es la manera en que podés controlar la mente. Just focusing on what you are supposed to do. Enfocándote en lo que tenés que hacer sin importar nada. Will make you strong Te va a volver fuerte and will make you able to give up the unwanted desires. y automáticamente va a hacer que dejes los deseos innecesarios o los deseos que no querés. Yeah? Very good. Muy bien. ¿Otras preguntas? Ah, No, adelante usted. Yo quiero saber cuál es la ligación de la ansiedad, el pensamiento exhaustivo en el futuro, con la lengua y con el estómago. es que entonces querés saber qué tiene que ver la mente con la lengua y el estómago. La ansiedad, Ajá. el pensamiento excesivo en el futuro. ¿Cuál es la conexión que hay? Ah, la conexión what's the con- connection between anxiety, Anxiety. And the, anxiety, the tongue and the stomach. and the stomach? Mhm. What's the connection there? Anxiety. No, Anxiety. anxiety. El pensamiento excesivo en el Like futuro. excessive thought to the future, like what should I do tomorrow? Yeah, anxiety. Yeah. Okay, anxiety. What's the connection between anxiety, the tongue and the stomach? Mhm. What's the connection? Yeah. Well, anxiety actually creates worries. Entonces dice que la ansiedad realmente lo que crea es preocupación. So it's like it's unwanted, unfulfilled desires. Son deseos que realmente no se han complementado. People want money. La gente quiere dinero, por ejemplo, But they're in anxiety because I don't have money. pero tienen ansiedad porque no tengo plata. How will I pay my bills? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? No. So it's in the process of that one get into the moha. One can already get like a clouded vision. I Entonces want están en that el proceso ese de moja, de que todo está nublado, de que yo quiero obtener esto. because it's part of the can be greed or like a strong desire. Entonces I está want en esta forma de, ¿cómo era Greed de vuelta? Codicia. Claro, que estás codiciando algo. it. No. And then because of that the anxiety actually disturbs the life airs. Entonces dice que realmente la ansiedad lo que hace es perturbar los aires vitales. Life airs, the prana. When the life Prana. airs are flowing properly, everything functions Dice nicely. que cuando los aires vitales funcionan apropiadamente, todo funciona But more debidamente. disturbed they are, Pero cuanto más perturbados estamos, then we are getting more and more distracted, así que cuanto más cuando no funcionan propiamente, cada vez nos distraemos más. and the function of the subtle body is getting destroyed. Y la función del cuerpo sutil se destruye. So that's why moha, then one gets completely lost. Entonces así se va elevando en esos procesos que decimos hasta perderse totalmente. Just because of that. So, and that also anxiety then cause the disturbance of the subtle body that way, Entonces la ansiedad perturba el cuerpo sutil de esa manera, and from subtle body also diseases come. y de esa manera desde el cuerpo sutil vienen las enfermedades. So you see, the stomach gets affected because of the disturbed life airs. Entonces el estómago automáticamente se ve afectado debido a los aires vitales. And it can cause cancer in Puede producir cáncer con el tiempo, But when one is peaceful, pero cuando uno está tranquilo, no anxiety, cuando no hay ansiedad, then many difficulties will be taken care of. todas esas dificultades se van a poder arreglar. So it's again it's about the dhira. So if one can be steady in doing things, Entonces todo se trata a través de ser dira. Si uno puede ser estable,
and content with whatever I get, y whatever I estar have. contento con todo lo que tengo y con todo lo que Just I'm happy. con todo lo que sí, obtengo y I don't need more. entonces yo soy feliz y no tengo más, no necesito más nada. So you become rich. Entonces te vuelves rico. Because whether somebody is rich or poor, no, it's not according to how much money he has. Porque alguien que es rico y pobre no se trata realmente de que cuánto dinero tenés, But if he's satisfied with what he has, pero se trata de que cuánto satisfecho está con lo que tiene. because you have people, no, millionaires and billionaires, Porque tenés millonarios y billonarios and they want more and more and que more. quieren más. No, they are poor. Pero son pobres Because they don't have enough. porque no tienen suficiente. But if somebody has even like a little and be satisfied with that what he Pero has, si alguien tiene solamente un poquito y está satisfecho con ese poquito, person is happy. esa persona está feliz, He's so rich. es muy rica. He can live somewhere, no, I don't know, in the mountains, Puede vivir en having like algún some lugar, en some algún little house Tener una pequeña casita in the forest, en el medio del bosque and then he's satisfied. y está satisfecho. He doesn't need anything else. No necesita nada más. That person is rich. Esa persona es una persona rica. So rich or poor is the state of mind. Así que o sea, que ser rico o ser pobre realmente es un estado mental. And if you are in anxiety, get more and more and Y si more, estás en esa ansiedad de querer tener más y más, you ruin your life. arruinas tu vida. Hare Krishna. Gillo. Él me preguntó, ¿y por qué lo que se te dice Gillo? Y le dice que todo te dice Gillo, tu mamá te llama Gillo, todo te llama Gillo, así que todo te dice Gillo. Bueno, eso es porque se me hizo. Then he will tell us later why they call him Gillo. Okay. Tengo una pregunta, Maharaj, al respecto al... Maybe you should get him some smaller nanga. Hay que comprarle una pequeñita miranga a ese hermano. You should practice that. Tiene que practicar ya de temprano, dice. It's good time, from 2 years, it's good time to start practice, like rhythm and melodies. Dice que a los 2 años es un buen tiempo para que empiece a practicar ritmo y melodía. So where you can get him that, like the little xylophone. Ah, el xilófono. Xilófono. Un xilófono dice que es bueno que le It creates nice sounds, crea un sonido muy lindo and it makes him hear properly the tones. y hace que él pueda escuchar bien los tonos. And they play with it. Ellos But juegan con eso ahí, that's exactly what pero es su función. make him able to get proper tones. Pero ese es lo que él va a ayudarle a que él empiece a tener buenos Where do we tonos. find out? So create enthusiasm in him. Entonces va a crear entusiasmo en él. Dice. A little mriranga so he can just bang Y it. una and miranga like that. chiquitita para que golpee ahí. It's good. Es bueno. Ok. Sí, Maharaj, una pregunta. Cuando una persona canta las rondas, sigue ciertos principios, no sigue ciertos principios, por decirte, una persona que consume drogas o alcohol y canta las rondas, ¿está siendo ofensivo también así? Okay, when someone is chanting the Maha Mantra, like japa, but it's not following all the principles, like for example, taking drugs, is he also being offensive to the Maha Mantra? It depends. Depende, dice. See, why is he taking the drugs? Hay que ver por qué está consumiendo, por ejemplo. If he is taking the drugs because he is unable to control, Si consumen porque todavía no tiene la capacidad de controlarse, then it's not really offensive. no es realmente ofensivo. But if he's taking the drugs, thinking, if I'm taking drugs, it doesn't matter. I chant the holy name and then everything will be Pero si purified. consume droga y dice, ay, no pasa nada, total canto el Maha Mantra y me voy a purificar, Then it's an offense. entonces sí es ofensivo. So it depends on the consciousness. Entonces depende de la conciencia, dice. So if it is, I want to improve, Entonces si yo digo realmente quiero mejorar, but my senses are so strong. pero mis sentidos son muy fuertes todavía, Please, Krishna, give me strength. así que Krishna, dame por favor fuerza. No, I want to get rid of it, Quiero realmente desapegarme ya de eso, but I cannot. pero no puedo. So I chant japa Así que canto japa and I pray to Krishna, y le, please give me the le strength rezo a to Krishna que por overcome favor me that. dé la fuerza para poder sobrellevar esto. No, you should start even crying. Tiene que llorar incluso, dice. And Krishna will give you the strength Y Krishna te va a dar la fuerza
It's not offensive. Actually, it's namabhasa. porque no es ofensivo, es realmente namabhasa. And if we keep chanting, Y si uno continúa we cantando, get purified se purifica. in good association Con una buena asociación and always endeavoring. y siempre esforzándose. Don't ever give up trying. Nunca dejes de intentar. One falls down, A veces uno cae, and again, just stand up, and again, just parate nomás continue. otra vez y continúa. Okay, today I fell down, alright. Ok, no. hoy me caí, But está todo bien. I'll prevent it next time. Pero la próxima vez ya voy a prevenir esto. And doing that then gives strength to the intelligence to Y hacer actually eso dice overcome que the le mind. da fuerza a la inteligencia. Hacer eso dice que le da fuerza a la inteligencia para poder ir sobrellevando esta situación. But the moment then the devotee decides, anyway, it doesn't matter, why should I pretend? Dice que, pero en el momento que el devoto decide, ay, no importa, ¿para qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué es lo que me voy a hacer? No, I'm fine with it. Dice que estoy todo bien con eso. Then that's fall down. Eso es una caída. Dice. Sometimes you see devotees, oh, we follow the 3 regulative principles only. A veces hace devoto que dice, yo solo sigo los 3 principios regulativos. Or no, 2 regulative principles. O 2 principios regulativos. And they make philosophy out of it. Y hacen una filosofía de eso, dice. They make club, no, like devotees, yeah, you are right, no, we should only follow 3. Hacen un club de los que siguen solamente 2 principios, 3 principios. So they feel they are right. no? Entonces se sienten que están haciendo lo correcto. But that will actually make difficulties for them. Pero eso solamente le va a complicar las cosas a ellos. So we should know what Srila Prabhupada instructions are Entonces tenemos que entender cuáles son las instrucciones de Prabhupada and always try to achieve those. y siempre tratar de llegar a esas We instrucciones. may have difficulties, we have A veces problems, tengamos problemas, dificultades, but if you keep trying, pero si seguimos intentando, you will get there. vamos a llegar ahí por seguro. See, there was one devotee during Escuché de un Srila devoto una Prabhupada's vez time. que era durante la época de Prabhupada. And that time many brahmacharis were joining temple. En esa época muchos brahmacharis se iban al templo, ¿verdad? Se unían al templo. And he had friends in the temple. Así que él tenía amigos en el templo de esta persona. And so, why not joining temple? Entonces le decían, ¿por qué no te unís al templo? Well, I cannot give up drinking wine. Y le decía, yo no puedo dejar de tomar vino, le decía a su amigo. So they told him, go ask Srila Prabhupada, what should you do? Entonces andaba y preguntarle a Prabhupada qué es lo que tenés que hacer, le decía. So then he went to Srila Así Prabhupada. que se fue junto a Srila Prabhupada. And he told him, I have this difficulty. I have so much attachment for drinking wine. Y le dijo a Prabhupada, mira Prabhupada, yo tengo esta dificultad, tengo tanto apego por tomar vino. So I cannot give it up. So therefore No. I cannot join the Y no temple. puedo realmente abandonar este vicio, ¿verdad? Así que no puedo unirme al templo, le dijo. But I want to give up. Pero quiero dejarle, dijo. What should I do? ¿Qué tengo que hacerle? No. And so a week later, he joined the temple. Entonces, después, una semana después, él se unió al templo. So the devotees, wow, okay, you made it, good. Entonces, le dijeron, oh, qué increíble, lo lograste. So how did you do it? ¿Cómo lo hiciste? Le dijeron. No. And he said, yeah, well, I went to Srila Prabhupada. Y le dijeron, y me fui junto a Srila Prabhupada. And I asked him, then, what should I do? Y le dijo, ¿qué tengo que hacer? And Srila Prabhupada, he told him, well, okay, so just get the glass, put the wine in the glass. Entonces, Prabhupada le dijo, y agarra tu vino y pon un poco de vino en tu vaso. He said, offer the good things in the wine to Krishna. Dice que ofrecer las cosas buenas del vino a Krishna. No. So he said, okay, I got the glass, I poured the wine there. Entonces, no. él agarró el vaso, le puso el vino. And then just looking at, okay, what are the good things Entonces in wine to offer? Entonces se puso a pensar en las cosas que son buenas en el vino para ofrecerle a Krishna. So and then he was thinking, no, the smell. Bueno, el olor es bueno. El esmero No, es no. bueno. El olor no está bueno. The taste. El sabor, dice. No, El sabor tampoco es bueno, dijo. The color. El color, dijo. The color is nice. Ah, el color es lindo, dijo. No. But just color to offer Krishna. Pero solamente el color no le ofrece a Krishna, dice. What's the use of drinking the wine? ¿De qué tiene? ¿Cuál es el uso de tomar vino si se vuelve a ofrecer el So color? using intelligence, Entonces, usando la inteligencia, thinking about it, pensando bien en eso, you can make it disgusting for the mind. podés hacer que sea asquerosa para la mente.
And the mind works on I like, I don't like. Y la mente trabaja en lo que quiero y lo que no quiero. So if you make it dislike for the mind, Entonces si haces que a la mente no le guste algo, the mind will give up the desire. a la mente le va a dejar de gustar eso. So no, that's one way how we can do it. Esa es una manera de la cual podemos, con la que podemos lograrlo. So you start analyzing it, logically. Entonces empezar a analizarlo lógicamente. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? And that's the intelligence. Y esa es la inteligencia. And if you do it properly, it gains strength over the mind. Y si lo hace apropiadamente, hace que tenga poder sobre la mente. And you can succeed. Y podés ser exitoso. So like sometimes you see, you make a plans. A veces, como puedes ver, haces planes, por ejemplo. Oh, I will go somewhere and we will have a nice picnic Y and vamos we will enjoy y and vamos- then we will have drugs and we will have sex and you can just start dreaming about what you are going to enjoy. Empezás con todo esto, bueno, me voy a algún lado, voy a tener un picnic, voy a tener sexo, y voy a tomar droga, y voy a tener un buen momento, y así empezás a soñar con esto, ¿no? You are already attached to the idea. Ya estás apegado a esa idea, ¿verdad? Like plans, Ya everything. haces plan, ya haces plan, ya planeas todo. Then you wake up in the morning Y después te levantas a la mañana and it's raining. y está lloviendo. So you give up. Entonces dejas todo eso, todos sus planes, como que se arruinan, entonces abandonando. It's gone. Ya fue. There's no desire anymore. Ya no hay más deseos. No. So like that, you can also do it. No, Entonces so you así can, también puedes hacerlo, dice. you can make it rain. No. Puedes hacer que llueva. Like that. So use the intelligence properly, not to control the mind. Entonces utilizar la inteligencia apropiadamente para controlar la mente. Ya. Ya, Thank you, Maharaj. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo hacer una que fuera? Can he do a question that's not with Yeah, topic? yeah. Okay. Hoy estuve escuchando una clase de devotos que estaban haciendo una dinámica. And he was listening to a class. They were doing that like a dynamic class. Dynamic. Yeah. Entonces, un devoto decía un entrevistador ateo que So what the body was doing as an atheist and journalist. Role play. Role play. It was a role play. Yeah. Oh, okay, so it's like a debate. Yeah. It was a role, but it was a role play. So Okay. what the body did like an atheist journalist. Yeah. y argumentaba que esta era mucho mejor que la cultura védica. So he was saying that this yoga was better than the Vedic times. The Kali Yuga was better than the previous yugas. He was saying what the body. Kali Yuga is better than Yeah, the previous ones. Okay. Entonces, esto lo hacían para que los devotos puedan presentar que la cultura védica es mejor So, que ahora. so they were doing that. So he was role playing as an atheist journalist. So the devotees could start looking for a way to explain that actually the Vedic times were better than que today. antes no había tantas enfermedades como hay ahora. That before there wasn't so many different diseases. Después qué más? No había tantas guerras como hay There ahora. wasn't ni many tantas wars as enfermedades. today. Y a mí me surgió una pregunta ahí. So a question came to my mind. ¿Cómo puedo yo argumentarle a las personas que en la batalla de Kurukshetra hubo más de 600 millones de muertos? So how can I argument the fact that in the Kurukshetra war there was like more than 600,000 million dead? Hubo más muertos que en las guerras que hay ahora. There were more dead people than in all the wars in our universe. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que era mejor en So how can I say that the previous yuga are better than this one? Because of the dead people. Yeah, because more people die in Vardhana Yuga than in our time now. With all the wars that happened, that many people didn't die as much as the Vardhana Yuga. Yeah. So how can he argument that? You see, okay, you get the population control. Huh? No, see, the thing is, it is not important much how many people are, Realmente no es importante cuántas personas hay, but it's what the quality. sino cuánta calidad de gente había. So if people follow the dharma, Entonces si la gente seguía el Dharma,
it doesn't really matter now how many people are, they Yeah. will be all properly taken care of. Dice que entonces sí. Yeah, but he was saying that. Yeah, you understood my question. That How can it preach like that? yeah, how can you preach if in Dwapara you had so many people die? I mean, like I don't know how many millions, But- and even today, that much people didn't die. So how can they argue with that fact? You know, it's like, yeah, you're saying that Kali Yuga is worse, but in Kali Yuga, in all the wars, not that many people die as in the previous age. So Y eso es lo que Maharaj explicó, que no importa cuántas personas habían antes, sino que la calidad de las ah, personas. yes. okay. So entonces Maharaj eso, como dijo Hitakari, okay. Sorry. So, okay, what was the last point? Yeah, that how can he argument this fact that more people die? Yes, and I was saying, And you were saying that it's not important the amount of people, but the quality of people that right, follow Dharma. yeah. So like you see in the case of Prithi Maharaj, Como puedes ver en el caso de Prithi Maharaj, then people, because there was after the reign of Venu, King Vena, porque fue después de what? after the reign, after the rule, after the rule, Después del reinado del rey Vena, and King Vena it was very bad, el rey Vena era muy malo, dice. and it was very bad situation. Entonces dejó como un gobierno muy malo, dejó el gobierno, la situación del estado muy mala. So Bhumi Devi was not giving Entonces dice que Bhumi Devi no estaba otorgando, como que because of the sinful activities. por todas las actividades pecaminosas que se People were cometieron, starving. la gente estaba realmente muriéndose de hambre. But Prithi Maharaj comes, Pero llega Prithi Maharaj, and because he is very pious king, pero como era un rey muy piadoso, then Bhumi Devi starts producing. así que Bhumi Devi empezó a producir más, dice. No, she's very she's person. Porque ella es una persona, No, so if she's inspired, así que si ella está inspirada, she can easily maintain everyone. ella puede tranquilamente mantenernos a todos. No, but if not, Pero si no, then it's not going to happen like that. pero si no es así, no va a suceder esto. And we call it overpopulation. Y nosotros le llamamos sobrepoblación, ¿verdad? Porque no se está produciendo suficiente alimento, porque Bhumi no está feliz con la actividad pecaminosa, entonces nosotros pensamos que hay sobrepoblación porque falta comida, a eso se refiere. And now, when you have the people following the right thing, Así following que the cuando Dharma, entendemos a la gente que sigue el Dharma apropiadamente, then everybody lives peacefully. todo el, Everybody mundo does their vive, duties, todo el mundo hace sus deberes, todo el mundo vive pacíficamente and they are happy. y están felices. But somehow, nowadays, we decided that we can do whatever we want, Pero hoy en día, de alguna manera, hemos decidido que podemos hacer lo que queramos and nobody should get disturbed by it. y que nadie se tiene que molestar con eso. But it's impossible, Pero es imposible, because somebody desires something, porque alguien desea algo it's going to disturb somebody else. y va a perturbar sus deseos a otras personas. Con sus deseos le va a perturbar a otras personas. So, adharma, Entonces, a Dharma, it's what causes the reactions. entonces el adharma es lo que causa realmente las reacciones. Like in Bible, you have the Sodoma Gomorrah, Como en la Biblia tenés Sodoma y Gomorra, right? So the people are extremely sinful, entonces las personas eran extremadamente pecaminosas and there was no way of remedy the y people. no había remedio para que la gente cambie, ¿verdad? So they just go destroy those. Entonces directamente se destruyó todo. So now in Kurukshetra war, Y ahora en Kurukshetra también. it was about people, there were sinful kings. Y la guerra de Kurukshetra se trataba de reyes que eran pecaminosos. So like a disease, you get some tumor, Era como una enfermedad que, por ejemplo, tenés un tumor so you have to remove the y tumor. tenés que extirpar. No? And then you can start healing. Así que ahí recién podés empezar la curación. So the same way, then Krishna arranged it, Entonces, that all the sinful kings come into one place. Entonces, de la misma manera, Krishna hizo el arreglo para que todos los reyes se reunieran en un solo lugar. And he already arranged to kill them, Y ella hizo todos los arreglos para él matarle a todos, to remove the tumor. para remover este tumor de la And he asked sociedad. Arjuna to do it. Y le pidió a Arjuna que haga esto. But Arjuna had the choice. He Pero Arjuna tenía otra vez la decisión. could do it, Podía could o no not. hacerlo. But Krishna told him, if you don't do it, no problem. Anyway, they are already gone. Krishna le dijo que de todas maneras, si no quería hacer, todo bien, pero que ellos ya estaban realmente muertos.
que se iba a hacer de alguna otra manera. So Arjuna did that. Así que Arjuna le hizo caso a Krishna y lo hizo. It was just the external. Pero fue externamente nomás. But the fact is that now, why did they die? Pero el hecho es por qué murieron. Because of those sinful activities. Por sus actividades pecaminosas. No? So it's very naive to think that you can let people do whatever they want, any sinful activities. Porque no es correcto pensar de que la gente pueda hacer lo que quiera, cualquier tipo de actividad pecaminosa. And they should not get any reaction. Y que no van a obtener reacciones de No, eso. it doesn't work like No that. funciona así. No. We should be more intelligent and know if I do something sinful, I am going to get reaction. Tenemos que tener más inteligencia y saber de que si hacemos una actividad pecaminosa vamos a tener una reacción. So don't do sinful things. Así que no hagan cosas pecaminosas. But it needs education. Así que necesitamos educación. And nowadays nobody is educating. Y nadie se educa hoy en día. Nobody wants to hear anything. Nadie quiere escucharla a nadie. So that's the biggest problem. Y ese es el problema de todos. Ya hay. ¿Algo más? Yo quiero preguntarle algo más. Ya, one last Uno último. The last one. Me gustaría, Maharaj, si usted puede explicar al respecto de cuando estamos comiendo el prasadam, si yo le doy mi remanente a un devoto, él se queda o absorbe las buenas cualidades y yo me quedo con sus malas cualidades, ¿verdad? Esa es una consulta. Ok. Y el otro es, si yo el prasadam que estoy comiendo, tanto le puedo dar a los animales también, pero si boto a la basura, ¿por qué sería una ofensa eso? Siendo que también hay microorganismos que pueden saborear el prasadam para evolucionar también, elevarse. He's asking two types of questions. How does it work, the fact when you give your leftovers to everybody? Like he's saying sometimes, like you give your good qualities and you absorb the bad ones when you give prasadam. And the next one is, and how come when sometimes you have leftovers of prasadam, you can give it to the animals? But why is it offensive to throw it to the garbage? Because there are also microorganisms there that also take advantage of the prasadam. So why is it offensive to throw it to the garbage and not to give it to the animals? See, so you have some leftover prasad Bueno, te sobra un poco de prasadam de tus remanentes and you deal with it. y tenés que hacer algo con eso. So it's the consciousness. Es una conciencia. Are you throwing it to the garbage O lo estás tirando a la basura or are you giving it to the living entities? o le vas a dar a las entidades vivientes. So if you are discarding like garbage, Pero si lo descartas como una basura, it's offensive. es ofensivo. But if you are placing it now like around the tree for the animals and for the insects to eat, Pero si lo pones ahí cerca de los árboles para que los animales o los insectos los it's coman, not offensive. no es ofensivo. It's always the consciousness. Siempre se trata de la conciencia. Why are you doing it? ¿Por qué lo estás haciendo? No. You can have two people coming to the temple and praying to Jagannath. Puedes tener dos personas que llegan al templo y le estén rezando a Jagannath. Externally it looks the same, Externamente parece lo mismo, dicen. but internally it can be totally opposite. Pero internamente puede ser totalmente lo opuesto. Like one can be praying, please Jagannath, let me become pure devotee. Uno puede estar pidiéndole a Jagannath, por favor, Jagannath, quiero volverme un devoto puro. And the other one can think, please Jagannath, give me strength so I can steal some car. Por favor, señor Jagannath, puede pensar el otro, dame fuerza para poder robar este auto. And nonsense, right? Cualquier cosa. Dice. So it's the consciousness. Entonces se trata de la conciencia. But externally it will look what are Pero praying. internamente le vas a dar a dos devotos parados ahí frente al altar. So it's not about the external, it's about actually why Entonces you no are se doing it. trata de lo externo, se trata de lo interno, de por qué haces realmente lo que haces. So you should always think about why am I going to do this? Entonces siempre tenés que pensar, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a hacerlo? Not like blind following. No tenés que seguir nomás But you should be ciegamente. educated, you should know. Tenés que educarte, tenés que saber. No. Like we were saying about the ashman, right? No, you're the ashman and instead putting in Ya. Entonces como la chamanía, que tipo empezás como estaba contando, era ahí, te pones acá, te pones allá. no. But no, if you know, so you put the water, that's for washing the hand, and then you discard Pero the si water. sabes que tenés que ponerte en la mano y tirar y ya está. And then your hand is clean. Entonces ya sabes que tenés la mano limpia. So that's with knowledge. Eso es con conocimiento. But if you don't know, some speculations will Y come. si no tenés conocimiento vas a hacer cualquier especulación. No? So we need to always try to endeavor to come to know. Entonces tenemos que siempre impulsarnos a querer saber más.
a querer saber cómo funciona. and contemplate about how we apply this knowledge. Y contemplar el hecho de cómo podemos aplicar este conocimiento. Then you get your realization. Y así obtener tu realización. Shravanam Mananam Nididhyasana. De Shravana Maranam Nididhyasana. La primera parte. And what about the first question? Well, how does it work when you give your leftovers to the body or someone give your leftovers, like the qualities? See, if it's among friends, Dice no, que si just like esto that, sucede entre amigos devotos, ¿verdad? Vamos a decirlo. it's all fine. Está There's todo no- bien, dice. No like reactions. No hay una taking reacción ni anything like nada. that. No. So, you don't worry about Así que no te that. vayas a preocupar por ese hecho. No. One should be rather worried. You should not waste prashadam. Lo que tenés que estar más preocupado por el hecho de no desperdiciar prashadam. So if you cannot and your friend say, okay, I'll finish Así it. que si no puedes más comer y tu amigo, tu otro devoto tiene hambre, entonces le das, ¿verdad? It's prashadam. You're It's not giving prashadam. like any bad karma to No le anyone. estás dando ningún mal karma a nadie. Especially on friends. It's fine. Yeah, because so that's nonsense, Maharaj. That thing that you give a prashad, if you give your leftovers, you give your bad karma to someone, that's like nonsense. No funciona así, es prashad. dice. Like in Jagannath Puri, Como Jagannath Puri dice. the Jagannath Prasad is so worshipped El prashad de Jagannath es tan adorado that if you offer Jagannath Prasad to anyone, the pandas, que si vos le ofreces el No. prashad de Jagannath a cualquiera de los pandas que son los you eat from brahmanas, it, you offer it to them, they will take. que si vos comes ese prashad y le das tu remanente a ellos, ellos van a comer igual. Ellos son sacerdotes. Even like animal is, then they will take Prasad also. Incluso si el animal está comiendo y le sobra, ellos van a agarrar nomás también y van a comer porque es prashad. Because you cannot contaminate Jagannath Prasad. Así que no se puede contaminar el prashad de Jagannath. So there is so strong consciousness of that. Así que hay una conciencia muy fuerte al respecto, It's just how it is. que es así, que funciona así. So don't worry about that. Así que no te preocupes por eso. But it should be all like in nice, like a friendly atmosphere. Pero tiene que ser siempre hecho en una atmósfera amigable, ¿verdad? Trying to help each other. Para tratar de ayudarse entre ellos. That happens sometimes because we eat together, all together. And sometimes we say, "Give me that." Ya. Cuidado, Hamza. Now even more angry at this. Yeah, now he will get angry. Ahora se va a enojar más con esa cosita. Dice. These are looking at this like to destroy it. Está pensando, tengo que destruir esto. Dice. Allá pone Hamza. Allá. Gracias. Yes, sir, you were saying. ¿Qué estaba diciendo? No, just that happen because sometimes we sit together to eat prasad and then we say, I can take this and this, and the other plate, your Yeah. friend plate. So It's like a game, you know. Yeah, like- among friends is not a problem. Sí, nunca hay problema entre amigos, porque vamos así, pero voy a llevar tu remanente, y así, ese jueguito, ¿verdad? No pasa But nada. don't do it to like anyone like if it's like more formal. Pero no hagan ese tipo de cosas cuando hay más un ambiente formal con gente que no sabe al respecto. Ah, sí, sí. that just when we are together, like in a table. No problem. Yeah. Y entre amigos, entre conocidos, así de votos nomás, sí, pero entre Just- gente que no vayan a decir tipo medio Don't raro. start throwing prasad at each Yeah. other. El tema es que no se empiecen a tirar para allá, ¿verdad? That's not good. Just be respectful. Así que eso no es bueno, siempre tiene que ser respetuoso. Maharaj, no quiero contradecir, pero fuimos formados devotos antiguos que siempre repetían, Prabhupada dijo que nunca debes dejar de que te toquen. We have been formed, like instructed by, like all the devotees that always said, the old school devotees that they used to say, Prabhupada said this, Prabhupada said that. Prabhupada dijo, nunca te debes de dejar de que te toquen los pies. Prabhupada said that you shouldn't let people touch your feet. Prabhupada dijo que nunca debes permitir que nadie coma tu remanente. Prabhupada said that you shouldn't let anyone eat your leftovers. Tu remanente. Yeah, your prasad. Nunca debes dejar ni un grano You de... shouldn't even eat a grain of prasadam.
ves comer todo, You should eat everything. limpia el Clean your plato. plates. Que nadie lave tu plato. Lick it. Well, you should not do it if you don't know kind of like what's going to happen. Among friends, everything is fine. Dice que entre amigos está todo bien. Como familia. Como familia. Yeah, like a De la familia, porque nos decían eso entre extraños, digamos. Because they used to tell that in like when the strangers were there. Pero en la comunidad los grijastas daban a los niños esposa, In Grihasta, no había like, problema. in Grihasta communities, that thing happened because they give to the child, they give it to the father, that's it, Yeah. sure. Yeah. But like touching feet, yeah, no, Srila Prabhupada was strict about Pero lo de tocar los pies sí dice que Prabhupada es muy estricto con eso. But sometimes he let people touch his feet. Pero a veces él dejaba que le toquen sus pies. No. But it's better not to because Pero es mejor no, dice. no. Ahora, eso fue, yo fui educado en Perú, He was educated in Peru. pero después viajé Sankirtan a Chile. Then he traveled to Chile for Sankirtan. Y en Chile todos los devotos tomaban sus remanentes. And in Chile they used to steal your prasadam all the Y yo, time. wow. And he was mad about it. Entonces yo pregunté, ¿por qué están tomando sus remanentes? So he asked, why are you doing this? Y ellos dijeron, el prasad nunca se contamina. And they said the prasad never contaminates. Yeah, and they are right in the sense. And they're right, están en lo correcto de alguna manera. No. But again, if it's like if it's part of Pero como decía otra vez, devotees, si it's all fine. es como un juego entre devotos que se conocen, está todo bien. But they generally take the best part of the prasad. Pero normalmente te roban la mejor parte del prasad. so that makes you upset. Entonces a veces eso hace que te enoje. So that's like offensive to them, maybe. Entonces tenés que volver a robarle nomás. And she has a question. Okay, so now we can finish the class, and she wants, and you, because you told them to teach, that you can teach them how Okay, that's to. simple, Ashman. Okay, entonces los que quieran ahora aprender, vamos ya a dar la clase por finalizada, Maharaj, porque pidieron hoy algunos devotos para que se les enseñe cómo purificarse de una manera sencilla y rápida para la oración a Tulasi. Entonces Maharaj dijo que puede enseñar para así una manera sencilla para purificarse rápidamente para hacer la oración a Tulasi. Para los que quieran. Ya. Okay. Pero, ¿es necesario Yoti o también se puede hacer con yoga la adoración a Dios? That's a good question. And is it necessary to wear devotional clothes, or you can do it like with yoga pants and the kurta? See, the devotional clothes are always better. Dice que la ropa devocional es siempre mejor. Just for the reason that when you wear devotional clothes, then it makes you more like able to identify that you're a Vaishnava. Dice que es por el hecho de que cuando usas ropa devocional también es una manera más fácil de identificar que son un Vaishnava, ¿verdad? But the clothes doesn't make you a devotee. Pero las ropas no te hacen un devoto realmente. So it's beneficial. Entonces tiene su beneficio. It's like following the four regulative principles. Es como It's seguir, beneficial. es como también seguir los 4 principios regulativos también es But they will beneficioso. not make you a devotee. Pero eso no te van a hacer devoto, o sea que eso es lo que se refiere que usar la ropa, si usar ropa devocional no te va a hacer devoto y seguir los 4 principios regulativos tampoco te van a hacer devoto. Por seguir nomás. Por seguir. And when you wear devotional clothes, then also it's a nice preaching to the people because they see Y you are a cuando Vaishnava. usas también la ropa devocional es una buena predica porque te ven como un Vaishnava. So they may come to you and they may ask questions. Así que te van a ver y te van a preguntar cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que te ve? ¿Qué es lo que tú condan? And you get more opportunity to preach. Yeah. But at the same time, when you are wearing devotional clothes, you have to behave yourself. Pero también al mismo tiempo cuando usas ropa devocional tenés que comportarte. You can do nonsense in No those. puedes hacer estupideces. So it helps controlling your mind. Así que te ayuda también a controlar un poco la mente, dice, usar ropa So devocional. it's connected. Así que está todo conectado. It's conducive, What's conducive? helpful. Te ayuda. Te ayudas. How do you say conducive? Conducive. Oh, that's like Es a como synonym. conducivo. Es como conducivo, tipo te conduce. Okay. Conducive for something. Yeah, okay, I get it. Te guía para. Ajá. Okay. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, sí.
Sí. Joshua Prabhupada, Ki Jai. Jai. Gor Pramananda. Vivo. Vivo.